aprovechando bien el tiempo, ¿sí? Es el tema que nos trae esta noche, Señor, en esta reunión. Y yo, cuando Andrés, bueno, nos pasó el tema, empecé a pensar en Efesios, ¿sí? Efesios 5, capítulos 15 y 17, mientras los buscan, igual lo van a tener en la pantalla, pero ¿cuál es el contexto un poco de esta carta, ¿sí? de Efesios? La carta de Efesios fue una carta circular, ¿sí? Es decir, que iba en iglesia, escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? Hay algunos comentaristas que se pelean diciendo de que no era para Efesios, porque en algunos manuscritos se agregó después que era para los santos y fieles en la iglesia en Éfeso, pero bueno, allá ellos, que se peleen ellos, ¿sí? El tema central de la carta principalmente es quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué debemos hacer. Esto es lo más importante, ¿sí? Muchos comentaristas dicen que Efesios y Colosenses, la carta a Colosenses, se escribieron muy cercana en fecha, ¿no? Entonces, recomiendan leerla una solapada a la otra, ¿sí? Y hoy van a ver que varios versículos los vamos a tomar de Efesios, de Colosenses, y la idea se repite, ¿sí? Así que bueno, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17 dicen: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿sí? Natanael recién oró, vamos a volver a orar para centralizarnos bien en este pasaje, ¿sí? Oramos de nuevo. Padre que estás en el cielo, gracias de nuevo por esta reunión, gracias por esta iglesia, Señor. Te quiero pedir por nuestros corazones, Señor, para que nos estés hablando, Señor, el Espíritu Santo esté haciendo tu obra, Señor, y sean tus palabras, Padre, las que nos hagan reflexionar, Señor, a todos, a fin de que podamos crecer espiritualmente, Señor, en estatura espiritual. Dejamos este momento en tus manos, quita toda distracción, Señor, en nuestras casas, Señor, cualquier fallo tecnológico también, Señor, y que este sea un tiempo de bendición. Oramos en el nombre amado del Señor Jesús. Amén. Yo más o menos acá los estoy viendo. ¿Alguien ha escuchado el concepto de mayordomía? Háganme así o así. ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, algunos sí, otros no. Bien. La mayordomía, ¿sí? Básicamente define la manera en la que manejamos todo lo que Dios nos da, ¿sí? Somos administradores, ¿sí? Administrador es el término, ¿sí? Podemos ser administradores de dones, de nuestra profesión, y hoy vamos a darnos cuenta de que somos administradores de un bien intangible que es el tiempo, ¿sí? Como vimos ayer, el tiempo lo creó el hombre, no lo creó Dios. Dios es eterno, es atemporal, ¿sí? Y dice la palabra en 1 Pedro 4, 2 al 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, ¿sí? Chicos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¿sí? Con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, ¿sí? Desde ese momento nos convertimos en administradores de un tiempo que no es nuestro, ¿sí? Ese tiempo le pertenece a Dios, ¿sí? Y vamos a tener que rendir cuenta de qué es lo que hacemos con ese tiempo. Por eso el título, aprovechando bien el tiempo, ¿sí? En la actualidad solemos decir esta frase que es un poco cliché, ¿no? No tengo tiempo. Y miren, yo me mudé hace un mes, 2 meses casi acá con Pau, y cuando uno se muda de casa, siempre hay cosas que hacer en la casa, si no pregúntenle a sus padres. Dice que nunca se acaba ese trabajo, ¿no? Y no nos alcanza el tiempo, porque de lunes a viernes estamos trabajando y el fin de semana, como estamos con las actividades, no podemos terminar las cosas que hay que hacer en la casa. Pero el día tiene 24 horas, ¿sí? Para vos y para mí, ¿sí? Y ahora es todo mucho más fácil, ¿sí? Basta con hacer un clic y acceder a un montón de información. Estamos en la era de la información, ¿no? Y asimismo la tecnología nos ha permitido optimizar varias tareas que de repente antes hacían varios operarios. Sitúense en una empresa que hace algún tipo de producto, ¿no? Industrial. Ahora toda esa tarea que antes se las hacían varios operadores, varios empleados, ahora de repente la puede estar haciendo una máquina. De hecho, hay empresas
que tienen un sector especializado, dedicado a cómo mejorar, optimizar el tiempo de sus empleados. ¿Para qué? Para maximizar la productividad de la empresa, ¿sí? Pero la vida no es eterna, chicos, lo sabemos bien. O sea, no se puede agregar años a la vida. Nosotros sí somos eternos, pero no acá en la tierra, ¿sí? En la Biblia tenemos el ejemplo bíblico de Ezequías, ¿no? En donde Dios le dice que se prepare porque iba a morir, pero en su misericordia le añade 15 años más de vida, ¿no? Pero decime si con esta pandemia no hemos tomado más conciencia de lo frágil y corta que es la vida. El año pasado los jóvenes, tuve también el privilegio de que, bueno, me haya invitado Marcos, hablamos un poco acerca de Santiago, y Santiago ahí en el capítulo 4, versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por poco de tiempo y luego se desvanece, ¿sí? La realidad es que carecemos de conocimiento de qué va a pasar en el futuro. Ahí cuando Pablo dice, cuando Santiago dice, cuando no sabéis lo que será mañana, él está diciendo y preguntando cómo ustedes, siendo la clase de criaturas que son, piensan que pueden controlar el curso de los eventos futuros. El propio Señor Jesús dice, no se jacten del día de mañana. Y Santiago está comparando la vida con neblina. Es poco común esa palabra neblina en la palabra, ¿no? Pero puede ser humo, vapor, ¿sí? Algo fugaz, ¿sí? Algo transitorio, muy, muy breve y que carece de durabilidad, ¿sí? Así es la vida. Pero bueno, dicho todo esto acerca del tiempo y algunos conceptos que están por ahí en la palabra, centrémonos en el pasaje principal de Efesios, ¿sí? En el cual el apóstol nos deja cuatro desafíos, 4 consejos, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno. En primer lugar, nos deja el consejo de analizar, ¿sí? Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo comienza otra sección en el capítulo 5, en el que dice, ojo, miren con cuidado, miren con exactitud, deténganse. ¿Por dónde están andando? ¿Por dónde estás andando? Cuando el apóstol Pablo se convierte y cae del caballo, lo primero que le dice el Señor Jesús es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Hay una frase de C.S. Lewis que dice, a todos nos gusta el progreso, pero el progreso significa acercarse más al lugar donde se quiere estar. Y si os habéis desviado del camino, avanzar hacia adelante no os acercará más a él. Si estáis en el camino equivocado, el progreso significa volver al camino correcto, dar un giro de 180 grados y en ese caso, el hombre que se vuelve antes es el hombre más progresista. ¿Por qué camino estás andando vos? ¿Estás andando por el camino correcto o por el equivocado? Siempre creemos que volver para atrás no es progreso, pero no, todo lo contrario. Darse cuenta y volver para atrás en nuestros pasos es progreso. Y el tiempo fuera del camino correcto es tiempo perdido. El tiempo fuera de la voluntad de Dios no sirve, ¿sí? Se la suele comparar al tiempo con una moneda. ¿Qué pasa con la moneda? Vos la gastás y no vuelve, ¿sí? Y el tiempo no vuelve, chicos. La palabra dice en 1 Juan 2:6, el que permanece en él, Dios, debe andar como el anduvo. ¿Cómo andas? ¿Estamos andando como el anduvo? En segundo lugar, el segundo consejo que nos dice el apóstol Pablo es el consejo de la decisión, ¿sí? De decidirse por un estilo de vida. O sos sabio o sos necio, ¿sí? Una persona sabia es una persona que posee el suficiente discernimiento espiritual, la suficiente estatura espiritual, y en base a eso se comporta de forma correcta ante Dios. El necio, la persona que se comporta de una forma completamente equivocada hacia Dios, ¿sí? Dice también C.S. Lewis, cuando un hombre se va haciendo mejor, comprende cada vez más con claridad el mal que aún queda dentro de él. O sea, si vos y yo somos sabios, cada vez que crecemos espiritualmente o que vamos adquiriendo más sabiduría, nos vamos dando cuenta de que más cosas tenemos que cambiar. ¿Te está pasando eso? ¿Te estás dando cuenta de que más cosas tenés que cambiar o no? ¿Quién es el necio en la palabra?
La palabra tenemos una clasificación la primera de ellas es el que se menciona en el Salmo 14.1, ¿sí? Dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Sí? La primera clasificación es el ateo, ¿sí? Es la persona que dice, no creo en Dios. Pero en segundo lugar, ¿sí? Y acá les quiero hacer una pregunta, ¿puede un creyente vivir neciamente? ¿Qué opinan? La respuesta es sí. Jesús, en Mateo 7, 24 al 27, y nos enseña acerca de dos hombres, ¿sí? La parábola de los dos cimientos. Un hombre de ellos es aquel que oye y pone en práctica la palabra, ¿sí? Y edifica su casa sobre la roca. Y vienen lluvias, vienen tempestades, y su casa, su vida, sigue firme. Pero tenemos al otro, que también oyó, también cree. Van a la misma iglesia, están en el mismo ministerio, pero no pone en práctica. ¿Sí? Y es un creyente disfrazado de necio. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona construye su vida en la arena y sí, al principio está todo bien. Lo ves el mar, ves la brisa, cuando el día está lindo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el día se pone? ¿Qué pasa cuando vienen las tormentas? Dice que grande es la ruina. ¿Sí? Y vos y yo podemos ser así. Podemos estar construyendo nuestra casa en la arena. Miren, yo cuando era adolescente no me quedan muchos amigos de la iglesia de esa etapa porque muchos se han alejado. Pero tengo el caso de un amigo que, gracias a Dios, nos solemos juntar todas las semanas y animarnos espiritualmente. Él tuvo un periodo en su vida en el que se apartó, en el que construyó su casa sobre la arena y se fue. Se fue a una provincia muy lejana. Gracias a Dios volvió, pero decime cuántas personas conoces que están así. Y más en este tiempo, en el tiempo de pandemia, es re común. De gente adolescente, gente joven, gente muy cercana. Chicos, planificar en Jesús es planificar con seguridad y estabilidad. Grábatelo. ¿Sí? ¿Dónde estamos construyendo nuestra casa? En tercer lugar, ¿sí? el consejo del apóstol Pablo, él nos anima a maximizar, ¿sí? A aprovechar. ¿Sí? Acá viene el kit de la cuestión, ¿no? Pablo dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí? Esa palabra, aprovechar, significa redimir, ¿sí? Y la palabra en el original es exagorazo, y esa palabra grabátela bien, ¿sí? Porque si la separamos, agora significa mercado y ex significa sacar, es decir, ir a sacar algo del mercado, en este caso, tiempo, ¿sí? Esa palabra, exagorazo, es la misma que se utiliza para representar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él nos redimió, ¿sí? En este caso, el apóstol Pablo está diciendo que redima el tiempo. Pero, ¿por qué tiempo? Tiene dos formas de representarse, ¿sí? En la palabra del griego. Una es cronos, que como bien sabemos todos, de ahí deriva el cronómetro, y la otra es kairos, que significa oportunidad. Entonces lo que Pablo está queriendo decir es que aprovechemos la oportunidad. ¿Sí? Y ayer hablamos un rato acerca de Mateo. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo al momento de tener su llamado? Fue hizo un banquete. No desperdició el tiempo, aprovechó la oportunidad y le presentó a su círculo íntimo Jesús. Y acá quiero contarles una anécdota que me pegó bastante fuerte acerca de un hermano que habré escuchado hace 2 meses, como mucho. La anécdota es la siguiente. Esta persona en su momento trabajaba en microcentro. Él tenía horario de oficina de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Entonces, para ir al microcentro es literalmente un bardo. Si alguien vive lejos, se habrá tenido que tomar qué colectivo, qué tren o subte, ¿no? Entonces, bueno, como esta persona solía llegar temprano, horario, él tenía todo calculado. Pero al entrar en el edificio de la empresa, esta persona se encontraba siempre con otra persona, que no le sabía el nombre, que
estaba ahí en situación de calle y esa persona le sonreía, le decía que tenga buen día. Y obviamente le pedía alguna ayuda económica, ¿no? Para salir de esa situación. Entonces, este hermano empieza como a tener ese bichito, le empieza a picar, le tengo que hablar, le tengo que hablar, le tengo que hablar. Bueno, pasa el tiempo y un día se decide, me voy a levantar más temprano, voy a comprarle un café a este hombre y vamos a hablar. Y le voy a compartir el evangelio. ¿Sabés qué pasó ese día? No le volvió a ver nunca más. No se lo encontró. Y hay oportunidades que jamás vuelven. Y ayer lo dijimos, las personas que conocés vos yo no las conozco. Y los que yo conozco vos no los conocés. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad. ¿Se acuerdan que les dije que había que leer Efesios con Colosenses? Bueno, Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Porque ¿cómo son los días? Los días son malos. Y te cuento un secreto, los días no van a ser mejores, van a ser peores. Van a ser mucho peores. Hoy es peor que ayer, pero mejor que mañana. Es medio un trabalenguas, pero es así. Es así. 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Mateo 24:12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Decime si no conocés a esas personas que se están enfriando. Yo en la iglesia no te puedo contar la cantidad de personas que hay. Empezó la pandemia y del 100% cuando volvimos a la presencial allá por noviembre, diciembre del 2020, habrá vuelto el 60%. Pandemia temporada 2, volvimos la semana pasada, habrá vuelto el 20-30%. Y en la reunión de oración fueron 2 personas. 2 personas, sin contar al grupo de multimedia, que gracias al grupo de multimedia, los hermanos, las reuniones las podemos hacer. O sea, tenemos iglesia gracias a estos hermanos, ¿no? 2 personas fueron. El que presidía y el que daba el mensaje. Y nos estamos enfriando, ¿sí? 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Pero si seguimos leyendo Efesios, Pablo nos dice cómo tenemos que vestirnos para ese día malo, ¿sí? Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Es un tema que hoy no nos incumbe, pero lean Efesios 6:10 al 20, ¿sí? Ahí Pablo habla de que el diablo, de que Satanás tiene artimañas, tiene métodos, ¿sí? Y los mismos métodos y los métodos que tiene para vos no los tiene para conmigo, sí sabe de dónde sacar ventaja. ¿Sí? Quizás te puede estar sacando ventaja a alguna red social, mucho estudio, quizás, no creo que sea el caso, pero puede ser, algún amorío, algún noviazgo, algún ministerio puede ser también. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya, cuando tenía la edad de ustedes, quizás un poco más, entrando ahí en la facultad, había un libro chiquitito que se llamaba El arte de la guerra. No sé si lo escucharon nombrar, ¿sí? Es de Sun Tzu. Son de técnicas y de estrategia de batalla, ¿no? Pero ahí el autor dice una frase bastante interesante, la voy a parafrasear, no la voy a decir textual, ¿no? Dice, conoce a tu enemigo y si te conoces a vos mismo, vas a ganar 100 batallas. Ahora, si te conoces a vos, no conoces a tu enemigo, tenés 50 y 50. Si no te conoces ni a vos ni a tu enemigo, vas a perder. ¿Sí? Y a veces, esto es interesante, a veces nombrar al diablo en la iglesia parece medio como decir una mala palabra. No se estudia prácticamente al diablo. No sabemos con qué nos puede venir. Dice John Stott, que cita a otro escritor, tengo la seguridad de que una de las causas principales del mal estado de la iglesia de hoy es el hecho de que el diablo ha sido olvidado. Y chicos, nuestros enemigos no son humanos, ¿sí? Son demoníacos. Pero tenemos armas espirituales. Por eso es importante aprovechar el tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son tus prioridades? Tenés que definir bien tus prioridades. Y nuestra prioridad es Cristo si somos sabios. Si no, no lo es. O es blanco o negro, chicos. Por otro lado, el apóstol Pablo, en cuarto lugar,
nos da el consejo del conocimiento, ¿sí? De conocer. Él dice que para aprovechar el tiempo es necesario saber cuál es la voluntad de Dios. Y no es muy difícil saber cuál es la voluntad de Dios. Basta con leer la palabra, ¿no? Pablo ahí en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el apóstol ahí dice que no nos conformemos a este siglo, está diciendo, no tomen la misma forma, ¿sí? No se camuflen, no escuchen lo mismo que ellos, no hablen de la misma forma que ellos, no se vistan de la misma forma que ellos. Está diciendo que seamos diferentes. Él está diciendo que transformémonos. Él está hablando de una transformación interior que solo puede ser hecha por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros una vez que entendimos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Y a partir de ahí, el Señor Jesús nos considera santos. ¿Sí? Pasamos a tener una santidad posicional. Pero existe otro tipo de santidad, que es la santidad progresiva. Es el tipo de santidad que vamos trabajando nosotros día a día, que es la que hablamos ayer cuando Mateo tenía esa hambre espiritual, ¿no? Mateo quería desarrollar esa mente de Cristo, y tenemos que tener esa mente de Cristo. Y de a ver, chicos, todo lo que estoy diciendo es primeramente para mí. Mirá, yo hay algo que medio me di cuenta. Mi señora ayer me incendió, no hace falta que me incendie mi señora, yo me puedo incendiar solo, quédense tranquilos. Pero mis hábitos nocturnos son de lectura, ¿no? De lectura de la palabra, algún comentario y libro. Pero ya son varios los predicadores que estoy escuchando que lo mejor es tener un tiempo en la mañana. Por algo el Salmo 63:1 dice que lo busquemos de madrugada, ¿no? Una vez dice, no me alcanza el tiempo, ¿no? A la mañana, pero quizás no nos alcanza porque no le damos la primicia. Y esto lo estoy diciendo primero para mí, es un sopapo para mí. Tengo el hábito nocturno, pero estoy empezando a creer que tengo que tener el hábito matutino también, ¿sí? ¿Para qué, chicos? ¿Cuál es el fin de transformarse? El fin es conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, resumiendo, el apóstol Pablo nos da el consejo de analizar cómo está tu vida, examinate. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo estás andando? ¿Estás andando como sabio? ¿Estás andando como un necio? ¿Estás maximizando tu tiempo aprovechando las oportunidades? Mira, vos quizás podés pensar, no, estoy en el camino equivocado, estoy completamente roto. Y es verdad, estás roto y yo también. Todos estamos rotos. Pero hasta el crayón más roto sigue pintando. Con Jesús podemos seguir pintando. Y mientras más nos acercamos al fin, más difícil va a ser vivir con valores cristianos. Las cosas se van a poner peor, chicos. Por eso esto de que la iglesia siga así online está buenísimo. Estuvo genial la reunión. A mí me encantó. Me encantó y me anima mucho verlos así. Recién hablaba con Pau, medio un palo, ¿no? Me decía que los chicos estén así, estén tan bien preparados, porque me sorprende. Habla muy bien de los líderes y de los pastores. Así que bueno, chicos, esto era más o menos lo que tenía pensado para compartirles y aprovechar el tiempo. ¿Les parece que queremos? Cerrando. Padre que estás en el cielo, te agradecemos por este momento. Gracias por hablarnos con claridad, Señor, por exhortarnos a analizar por dónde estamos andando. Si somos necios, si somos sabios, Señor. De ver si estamos maximizando y aprovechando cada oportunidad con nuestro alrededor, Señor. Y Padre, ayúdanos a cambiar, Señor, a cambiar de adentro hacia afuera, que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, Señor, a poder tener esa mente de Cristo y andar como tú anduviste acá en la tierra. Padre, te pido por esta iglesia preciosa, Señor, por sus ancianos, por sus líderes, Señor, por sus colaboradores, para que tú le des fuerza y discernimiento, Señor, en estos tiempos complicados que vendrán peores, Señor. Y gracias por este
Hermoso grupo de jóvenes y adolescentes, Señor. Bendícelos grandemente. Oramos y dejamos lo que resta de la reunión en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.